En este video vamos a realizar la apertura de este cilindro Mul-T-Lock, que es parte de la segunda cajita feliz que me dio abridor. Como verán, es una mitad, es un Mul-T-Lock clásico. Vamos a utilizar ganzuado de la caja negra, la que siempre utilizamos. Empezamos por los externos, ok, poco a poco. Ok, ahora vamos por los internos. Suavemente. Los internos sí hay que tocarlos con delicadeza. Y el rotor poco a poco va cediendo. ¿Ven? Ok, poco a poco vamos obteniendo respuesta. Ok, aquí hay un tipo spool que hay que colocar. Ven, ahí lo coloqué. Ok, colocamos el resto. Ven, ahí dio el gran falso colocado. En este punto faltan menos. Ven, incluso ahí pareciera que está a punto de abrir, ¿verdad? Y no da girado, es que le falta algún interno por colocar y por eso no termina de dar el giro. Entonces vamos revisando los internos suavemente, con mucha delicadeza. Ven, poco a poco. Ven, suavecito, con mucha gentileza. Es que alguno está a punto, pero le falta alguito para terminar de llegar a su punto, ¿verdad? Vamos a ver, creo que está por aquí. Okay. Suave. Okay, revisamos el primero. Ven que pareciera que está abierto, pero todavía le falta uno. Por lo general, cuando es así, es algún interno. Y listo. Ven, abierto. Ven, como pueden ver, ahí está. Ven, si lo volteo, ven cómo cae. Ok, ahí tienen cilindro Mul-T-Lock abierto. Bueno, señores, la idea era hacer un despiece de este Mul-T-Lock en video, pero resulta que es la versión vieja y los contrapernos, tanto internos como externos, están separados, y al desarmarlo se haría un desastre con todos los resortes y las piezas por separado, por lo cual no voy a hacer despiece, pero sí colocaré un pequeño bonus al final. Bueno, espero hayan disfrutado de la apertura y no olviden promover el lockpicking deportivo. Ok, señores, vamos con el bonus. Vamos a mostrar un acercamiento del cilindro en girado. Ok, en Mul-T-Lock. Ok, y
Vamos a mostrar la ganzúa utilizada, perdón, ven. Ven, es la gozo. Ven. Y para que vean que es un Mul-T-Lock, voy a proceder a trancarlo. Ven. Ven. Ok, está trancado. Y vamos a meterle la ganzúa. Ok, ya va. Ven. Para que vean el pin interno. Ven. Ven lo que pasa al meterle la ganzúa. Ok, bueno, vamos, me falta una parte por mostrar del bonus. Voy a continuarlo ahorita. Ok, la parte del bonus que faltaba es mostrar por qué el video tiene tanto zoom, tanto la grabación del video como el bonus, porque tiene tanto zoom y se ve tan clara la cerradura. Y es porque utilicé un filtro macro. Ven, utilicé un filtro macro de +8. Ven, entonces al agregarlo y colocarlo delante del lente de la cámara de filmar, agrega más zoom. Por lo general también se puede sustituir con una lupa. Bueno, espero les hayan gustado los bonus y hasta la próxima.